A lo largo del siglo XVI, España colonizó vastos territorios en América. Las decisiones más importantes sobre el gobierno de esas colonias las tomaba el rey de España. Debido a la extensión de las colonias y a la distancia con España, gobernar esos territorios era sumamente difícil. Para ejercer la autoridad a distancia, entonces, la corona española organizó un sistema de gobierno con numerosas unidades territoriales. Las más importantes fueron los virreinatos. El Virreinato de Nueva España, con capital en México, fue creado en 1535 y el de Perú, con capital en Lima, en 1543. Al frente de cada virreinato había un virrey, que era un representante del rey en América. Este tenía atribuciones políticas, judiciales y militares. Para mantener su economía, los españoles recurrían a las colonias americanas en busca de metales preciosos, como el oro y la plata, y otros productos, sobre todo cultivos que no podían producir en Europa, como café, tabaco y cacao. Los sectores más importantes de la economía colonial fueron las minas y las haciendas y estancias, establecimientos que proveían de alimentos a los habitantes de las ciudades. Para controlar mejor sus territorios, España estableció un monopolio comercial, es decir, prohibía a otros reinos europeos comerciar con sus colonias. De este modo, se apropió de gran parte de las riquezas americanas. Para controlar también la circulación de productos, permitía comerciar solo mediante 3 puertos americanos y 1 español. Sin embargo, provocó numerosos problemas a los americanos. Se pagaban caros los productos europeos, que, además, eran escasos. Asimismo, los otros reinos comerciaban con América mediante el contrabando, una forma de comercio ilegal. Esto perjudicaba a la corona, porque no cobraban impuestos sobre esas ventas. Hasta comienzos del siglo XVIII, España estuvo gobernada por una de las familias reales más importantes de Europa, los Habsburgo. El último rey de esa familia murió sin dejar un heredero, es decir, que no había nadie que ocupara su lugar. En consecuencia, se inició un conflicto entre distintas familias reales que querían gobernar España y sus colonias americanas. Finalmente, en 1714, se impuso a la familia de los Borbones, que también gobernaba Francia. Los Borbones consideraban que tanto España como sus colonias americanas estaban mal administradas. Por eso, impulsaron una serie de reformas conocidas como reformas borbónicas. Como el territorio de las colonias americanas era muy extenso, los Borbones decidieron dividir los 2 virreinatos existentes en jurisdicciones más pequeñas, para evitar el contrabando. Para eso, en 1739, crearon el Virreinato de Nueva Granada, que incluyó los actuales territorios de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Años más tarde, en 1776, el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, que incluía los actuales territorios de la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. La capital del virreinato, del cual nuestro país formaba parte, era la ciudad de Buenos Aires. En 1782, el rey de España decidió dividir el Virreinato del Río de la Plata en 8 intendencias y 4 gobiernos militares. Si bien la Patagonia y gran parte de las llanuras pampeana y chaqueña estaban incluidas dentro de los límites del Virreinato del Río de la Plata, no eran controladas efectivamente por los españoles. Estas regiones seguían habitadas por varios pueblos originarios, como los tehuelches, los mocovíes y los cuams, entre otros. Respecto a lo económico, en 1778, el rey Carlos III sancionó el Reglamento de Libre Comercio, que, aunque no ponía fin al monopolio comercial, incorporó puertos, que permitían la compra y venta de nuevos productos,
además de eliminar algunos impuestos. De esa manera, la corona intentó reducir el contrabando. Los Borbones también intentaron aumentar la cantidad de impuestos que pagaban los habitantes en las colonias americanas. Esto generó descontento en la población de las colonias y provocó algunas rebeliones. Otra meta económica que se propusieron los Borbones fue la recuperación de la producción minera, que había disminuido después de la gran extracción de recursos minerales que se realizó durante el siglo XVII. Para eso, redujeron los impuestos a los productores y brindaron ayuda a quienes invertían su dinero en esa actividad. En lo social, la corona española quería limitar el poder que habían adquirido la orden religiosa de los jesuitas. Desde el siglo XVII, esta orden se había encargado de la evangelización de los indígenas en América del Sur. Para ello, instalaban misiones, que eran centros religiosos, educativos y comerciales. Con el tiempo, las misiones cobraron gran importancia en las colonias. Esta situación preocupó a la corona, que, finalmente, decidió expulsar a los jesuitas del territorio colonial en 1767. Todos estos cambios tuvieron un impacto negativo en el ánimo de los criollos, que cada vez más veían la necesidad de poder tomar decisiones propias sobre el territorio en el que vivían. Las reformas borbónicas fueron el comienzo del fin del periodo de América colonial.